A ver, les voy a mostrar directamente con otra cámara. A ver, aquí tenemos computadores Tomasetto Chile. Uy, se me fue la luz. Ya, entonces miren, esta era la diferencia de la primera generación respecto a las demás. En el cableado, amigos. Miren, ustedes si se dan cuenta el cableado tiene un cable marrón, que es el de la esquina. Este cable es el cable de seguridad, mediante el cual el conmutador detecta si es que hay señal de revoluciones. Y pues si hay señal de revoluciones, entonces el auto funciona GNB. Si no hay señal de revoluciones, entonces mediante este cable, entonces el auto deja de funcionar a GNB. Y es así. Entonces esa era la diferencia entre la primera, la segunda y la tercera. Que prácticamente el conmutador no tenía cable marrón, o sea, no tenía un cable de seguridad que corte el paso de gas. Y bueno, y el equipo en lugar de tener... Bueno, perdón, este no es un equipo de tercera, El equipo, en lugar de tener 3 diafragmas, solo tenía... Bueno, en realidad tenía 4 diafragmas, o sea, tenía un cuarto diafragma. ¿Ya? Esa era la única diferencia entre el primero, el segundo y la tercera. Posteriormente salieron los equipos de segunda generación, que es justamente este. Este es un equipo de segunda generación, amigos. ¿Ok? Es de la marca JCR. Entonces, el equipo de tercera generación, de segunda generación, ya tenía 3 diafragmas, solo 3 diafragmas para reducir la presión. Y su conmutador, pues, ya empezó a llevar el cable marrón. ¿Para qué? Pues para hacer el corte del paso de gas en caso de que el vehículo no esté funcionando, ¿no? Y el equipo tenía 3 diafragmas. Entonces estos equipos que vemos acá son de segunda generación y tenía esta característica, ¿no? De que el tornillo de regulación de alta era mediante este tornillo. Entonces la regulación de alta era fija, ¿ok? Y el equipo era este. Luego, posteriormente, debido a que muchos autos de inyección empezaban a encender el check engine debido a que detectaban que en el escape estaba saliendo muy poco gas y pues debido a muchos problemas que les ocasionaba la computadora de gasolina debido a que la mezcla todo el tiempo detectaba pobre, salió el equipo de tercera generación. ¿Y cuál es el equipo de tercera generación? ¿Saben cuál es? Este mismo. Es el mismo equipo. Segunda generación y tercera generación tienen el mismo reductor de 3 diafragmas. La única diferencia radica en esto. Tercera generación ya no tiene un tornillo fijo. Tiene un regulador variable, que es este. Como ustedes ven, ya no tiene un tornillo, sino tiene una especie de electroválvula variable que es comandada por una centralita o computadora. Entonces, esa es la diferencia entre tercera generación y segunda generación. ¿A poco no? ¿Cuántos de ustedes no creían que tenían la tercera generación instalada en su carro y sin embargo tenían este tornillito? Pues no. Si tienes este tornillito, tienes segunda generación. Y si tienes este regulador variable, tienes tercera generación. Es así de simple, ¿ok? Entonces yo estoy seguro que ya muchos de ustedes ya han quedado sorprendidos con esto. Porque yo recuerdo, ¿no? Cuando estaba haciendo el video en TikTok, muchos me decían, cuarta generación es esta. Los que creían saber, creían que cuarta generación era esta. Pues no, es DOR. Esta es la tercera generación. Y bien, luego posteriormente a la tercera generación es un equipo aspirado. Después de los equipos aspirados empezaron a existir los equipos que ya no eran aspirados, eran a inyección electrónica. ¿Cuáles eran los equipos de inyección electrónica? Los de cuarta generación. ¿Cuáles son los equipos de cuarta generación? Pues eran estos. Un equipo con un reductor que ya no era en lo absoluto aspirado, sino era un vehículo que inyectaba el gas a presión. Tenía su riel de inyectores y una centralita. Pero ¿qué pasó?
Cuando salió cuarta generación, salió más o menos como un prototipo para ver qué tal funcionaba la inyección electrónica de GNB. O sea, es decir, con cuarta generación, el fabricante ya intentó ver cómo es que iban a trabajar los autos con inyectores de gas. ¿Qué pasó? Pues que notaron que había que aumentar algunas cosas al equipo de cuarta. Y entonces, viendo todos estos defectos, empezaron a mejorarlo y sacaron el equipo de quinta. Entonces, prácticamente, si nos ponemos a pensar, el equipo de cuarta y quinta serían técnicamente el mismo. La diferencia es que en Bolivia nunca van a encontrar un equipo de cuarta. ¿Por qué? Porque como ya les mencioné, los mismos libros dicen que salió como un prototipo para el de quinta. O sea, salió en algunos países para hacer la prueba, a ver qué tal funcionaba la inyección electrónica. Y pues funcionó muy bien, pero necesitaba algunas mejoras. Entonces se hizo las mejoras y salió el equipo de quinta generación, donde se supone que el fabricante ya corrigió todos los errores antiguos que tenían respecto a los inyectores y pues ya, incluso respecto a la programación. Y pues así salió la quinta generación. Pero ¿qué pasó? Ya también que los autos GDI, los autos de inyección directa como los FCTI, también los de Volkswagen, no podían usar GNB. ¿Por qué? Porque obviamente esos vehículos, al ser de inyección directa, su computadora, sus inyectores manejaban un voltaje más alto y pues una computadora de quinta generación se quemaba de inmediato al funcionar con un auto GDI. Además de que la inyección electrónica de GDI es muy diferente a los autos que tienen inyección normal. Entonces prácticamente en esos momentos se creía que los autos GDI o de inyección directa eran autos que no podían usar gas nunca. Así que en ese momento no faltó el ingeniero que pensó, usó la cabeza y decidió construir un equipo para esos autos. Ese equipo es igual, prácticamente es este mismo reductor, no ha cambiado nada. Es este mismo reductor que inyecta el gas a presión, tiene su misma riel de inyectores, pero la diferencia es que la computadora es una computadora que soporta un alto amperaje, una alta corriente. Y pues la electrónica también es muy diferente. Entonces la diferencia entre un equipo de quinta y uno de sexta simplemente es esta caja de acá. La electrónica es muy diferente al de un equipo de quinta. ¿Por qué? Pues porque soporta más amperaje, más voltaje y porque prácticamente está programada para que funcione con un auto GDI. Ahora respecto a eso, cuando me preguntaban si instalamos aquí, la verdad que no. ¿Por qué? Porque amigos, en palabras sencillas, instalar un auto GDI más depende del fabricante que de mí, que funcione bien su auto. O sea, yo, digamos, si de repente hay una falla, yo no tengo tanto control como lo tiene el que ha hecho la electrónica para que su auto GDI funcione de ustedes bien. Entonces, debido a eso, yo a lo menos de momento no me instalo. Ya hay 2 empresas que me han pasado sus libros para que yo de repente me inicie y empiece a instalar sexta generación. Sin embargo, ninguna de las 2 me ha convencido, porque en el libro pues, claramente explica que su electrónica está diseñada exactamente para cada tipo de auto. Entonces yo no veo cuánto control yo voy a tener para arreglar esos problemas si de repente se presentan en su auto, ¿no? Entonces quisiera ver de repente que una de estas empresas venga y ellos mismos con sus ingenieros instalen aquí en GNB Orecorp un auto sexta y ahí me muestren, ¿no? A ver qué tal si de verdad tenemos el control sobre la electrónica. Y eso es todo, amigos. Entonces espero que ya les hayan entendido muy bien las generaciones que existen y pues cualquier duda o pregunta también lo puedes decir. Y ahora dice, mi auto Mitsubishi Pajero GDI funciona con gas desde hace 10 años. Lo único que con gasolina no mantiene bien ralentí, pero te acostumbras y aceleras un poquito al ponerle gasolina. Ah, y es tercera generación. Sí, obviamente, Leito Maldonado. A los autos GDI hay talleres que instalan tercera generación. Sin embargo, todos los manuales, todos los libros, y si tú mismo investigas en Google, no hay un fabricante que diga que deberías usar tercera generación en un auto GDI. Todos aclaran que tercera generación, segunda generación,
quinta generación o lo que sea, no es para autos GDI.